Bueno, yo voy a asumir un reto insólito para mi gusto, y es hablar de cateterismo derecho a un grupo de profesionales en cardiología. En mi defensa, tengo que decir que si ustedes ven, la indicación más importante del cateterismo cardíaco derecho hoy en día tiene que ver con el diagnóstico y manejo de la hipertensión pulmonar. Y los neumólogos de alguna manera nos hemos ido familiarizando con el tema, particularmente en nuestro grupo. Aquí contamos con una clínica de hipertensión pulmonar en la cual tenemos aproximadamente unos 200 pacientes de solo grupo 1 de hipertensión pulmonar y algunos del grupo 4, ligado también a un programa de tromboendarterectomía que tiene la clínica. Y esa es la razón por la cual pues, yo hago una incursión un poquito imprudente al presentarle a ustedes esto. El cateterismo cardíaco derecho tiene una historia ya larga. Los primeros informes sobre un procedimiento para cateterizar las cavidades derechas datan de 1711, cuando el doctor Hales realiza un cateterismo con tubos de vidrio en un caballo, cateterizando tanto las yugulares como las carótidas, y es tal vez, digamos, el primer registro de un procedimiento que busca analizar presiones en cavidades cardíacas. En 1870, Fick describe su técnica para medir gasto cardíaco con la fórmula ya conocida de consumo de oxígeno sobre contenido arterial de oxígeno menos contenido de oxígeno en sangre venosa mixta, y que todavía, como ustedes bien saben, se utiliza. El primer cateterismo en humanos documentado lo realizó el doctor Frostman en los años 50, y con su grupo, el doctor Richards y el doctor Kurnat, recibieron el Premio Nobel de Medicina en 1956 precisamente por los avances que habían reportado en cateterismo cardíaco y la estandarización del procedimiento para obtener información que sin duda era una información muy útil en el manejo y diagnóstico de los pacientes. En 1970 los doctores Swan y Gans diseñan el catéter con balón dirigido por flujo para la medición de gasto cardíaco por termodilución y la medición de la presión capilar pulmonar, que es el catéter que hoy en día más se usa en los cateterismos cardíacos derechos. El cateterismo cardíaco derecho tiene un papel central en el diagnóstico definitivo de la hipertensión arterial pulmonar y tiene también gran utilidad en decisiones que se toman en pacientes con hipertensión pulmonar por tromboembolismo pulmonar crónico, y hoy en día se considera el patrón de oro para el diagnóstico de la hipertensión pulmonar. Además de permitirnos un diagnóstico de la hipertensión y definir el perfil hemodinámico característico, también brinda una información sobre pronóstico, sobre inicio y escalamiento del tratamiento y seguimiento de la enfermedad. Y es que ustedes recordarán que la hipertensión pulmonar se define por parámetros y cifras hemodinámicas. Hasta 2018, la hipertensión pulmonar se definía como una presión arterial pulmonar media mayor de 25 milímetros de mercurio. Esta que aparece aquí en la diapositiva es entonces la definición vigente hasta 2018, en la cual se decía que una hipertensión pulmonar correspondía a una presión arterial pulmonar media mayor de 25 milímetros de mercurio, y se establecían los diferentes perfiles desde el punto de vista hemodinámico. Se definía la hipertensión pulmonar precapilar como una presión pulmonar media mayor de 25 milímetros de mercurio con una presión en cuña menor de 15 milímetros de mercurio y una resistencia vascular pulmonar mayor de 3 unidades Wood. La hipertensión pulmonar postcapilar, en cambio, se caracterizaba obviamente por una presión arterial pulmonar media mayor de 25 milímetros de mercurio, una presión en cuña mayor de 15 milímetros de mercurio, y teníamos también un perfil hemodinámico que se caracterizaba por una combinación de compromiso postcapilar y precapilar, es decir, una hipertensión pulmonar
combinada que se podía sospechar o definir con el cálculo del gradiente diastólico o por el cálculo del gradiente transpulmonar. El gradiente diastólico, recuerden, se obtiene de la presión arterial pulmonar diastólica menos la presión en cuña, y el gradiente transpulmonar de la presión arterial pulmonar media menos la presión en cuña. Cuando el gradiente diastólico es mayor de 7 o el transpulmonar es mayor de 12, se considera que ese paciente tiene una hipertensión pulmonar combinada. Esto es particularmente importante en aquellos pacientes con enfermedad cardíaca crónica, potencialmente candidatos a trasplante de corazón, en los cuales es importante identificar eso y definir si tienen un componente precapilar, si responde al uso de nitroprusiato para poder definir la indicación y el pronóstico en la eventualidad de un trasplante cardíaco. La preferencia entre el gradiente diastólico y el gradiente transpulmonar depende fundamentalmente del impacto que tiene sobre las variaciones con la sístole de la presión en la arteria pulmonar, y esa es la razón por la cual para ese momento muchos autores preferían el gradiente pulmonar diastólico. Sin embargo, en la Conferencia Mundial de Hipertensión Pulmonar en Niza en 2018, surge una discusión muy importante teniendo en cuenta datos que se disponían para ese momento con relación a la presión pulmonar en pacientes sanos. En general, se ha encontrado que la presión arterial pulmonar media en personas sanas está alrededor de 14 más o menos 3 milímetros de mercurio, con un límite superior de la normalidad de 20 milímetros de mercurio. El 95% de la población normal estará por debajo de 20 milímetros de mercurio. Los pacientes que han tenido presiones arteriales pulmonares medias entre 21 y 24, se ha demostrado que tiene una disminución de la sobrevida, particularmente cierto en los pacientes con escleroderma, y tienen también un desempeño funcional mucho menor que los pacientes que tienen presiones pulmonares por debajo de 20. Esto se ilustra en este estudio en el cual ustedes ven, pacientes que tienen presión pulmonar por debajo de lo normal, o sea, por debajo de 18. Estos son los que lo tienen, los que están en amarillo por encima de la presión arterial pulmonar media, los que están en rojo, borderline, y los que están en morado la tienen por encima de 20 milímetros de mercurio. Y ustedes ven que la sobrevida definitivamente es mucho menor en pacientes que tienen más de 20 milímetros de mercurio. Pero adicional a eso, si ustedes miran el desempeño funcional y el consumo de oxígeno pico, uno se puede encontrar que los pacientes que tienen una presión pulmonar por encima de 20 milímetros de mercurio tienen un consumo pico de oxígeno menor y tienen un desempeño funcional también menos bueno, con una caminata de 6 minutos que es realmente menor comparada con los pacientes o los individuos que tienen presiones pulmonares por debajo de 18 milímetros de mercurio. Con esta evidencia, en el 6º Congreso Mundial en Niza de hipertensión pulmonar, se decidió cambiar la definición hemodinámica de la hipertensión pulmonar. Y se definió entonces como que se iba a definir como hipertensión pulmonar aquellos que tuvieran una presión arterial pulmonar media mayor de 20 milímetros de mercurio. Es decir, se redujo el corte de 25 a 20 milímetros de mercurio, fundamentado en los hallazgos de los estudios que previamente les mostré. Para la hipertensión pulmonar precapilar, entonces, quedó definida como una presión pulmonar media mayor de 20, con una presión en cuña menor de 15 y una resistencia vascular pulmonar mayor de 3 unidades Wood. Para la poscapilar aislada, entonces sería una presión arterial pulmonar media mayor de 20, con una presión en cuña mayor de 15 y una resistencia vascular pulmonar menor de 3 unidades Wood. Y la combinada
una presión arterial pulmonar media mayor de 20, una presión capilar pulmonar mayor de 15 y una resistencia vascular pulmonar mayor o igual a 3 unidades Wood. Fíjense ustedes que en esta nueva definición no solamente se modifica el corte de la presión arterial pulmonar media, sino que para las hipertensiones combinadas se desestima la importancia de hacer gradiente transpulmonar o gradiente diastólico, porque aparentemente es mucho mejor parámetro para definir si hay formas combinadas la resistencia vascular pulmonar. Y es la razón por la cual ustedes ven en la definición de la combinada que ya no se incluyen el gradiente diastólico y el transpulmonar, sino la resistencia vascular pulmonar por encima de 3. Ahora, definir un paciente con hipertensión pulmonar, digamos que es un lugar común a muchas situaciones muy variadas. Ustedes conocen bien la clasificación de la hipertensión pulmonar que desde hace mucho tiempo venimos utilizando, dividida en 5 grupos. La hipertensión arterial pulmonar, que es una hipertensión pulmonar precapilar, cuya característica hemodinámica entonces va a tener más de 20 milímetros de mercurio de presión arterial pulmonar media con una cuña menor de 15 y con una resistencia vascular pulmonar menor de 3. Tenemos la hipertensión pulmonar debido a enfermedad cardíaca izquierda, que es probablemente la más frecuente y particularmente aquellos que tienen disfunción diastólica o falla ventricular izquierda con fracción de eyección preservada. Tenemos la hipertensión pulmonar asociada a trastornos de la ventilación y a enfermedad pulmonar. Y tenemos un grupo para nosotros importante que es la hipertensión pulmonar asociada a enfermedad tromboembólica crónica. Fíjense que el patrón o el perfil precapilar es común al grupo 1, al grupo 3, al grupo 4 y a algunos del grupo 5, que es un grupo heterogéneo de significado, digamos, todavía no muy claro. Y la única que tendría perfil hemodinámico de hipertensión pulmonar postcapilar sería la del grupo 2, asociada a enfermedades del corazón izquierdo o a trastornos valvulares, o la mixta, que también usualmente corresponde a este grupo de pacientes. El cateterismo cardíaco derecho, si ustedes miran, pues realmente tiene particular importancia en el grupo 1 y probablemente en el grupo 4. Para la mayoría de los pacientes con hipertensión pulmonar asociada a problemas de corazón izquierdo o a enfermedad pulmonar, la mayoría de las veces no requerimos un cateterismo derecho para documentar la presencia de hipertensión pulmonar y para tomar decisiones clínicas relevantes. En pacientes del grupo 1, entonces hay que hacer un proceso diagnóstico muy importante antes de llegar al diagnóstico de la hipertensión pulmonar arterial. Y un dato, digamos, fundamental en el análisis inicial es lo que nos ofrece la ecocardiografía transtorácica, en la cual nosotros lo que identificamos es probabilidad de hipertensión pulmonar basada en la velocidad de regurgitación tricuspidea que tenga el paciente y los cambios potencialmente asociados a un aumento de la presión arterial pulmonar, que es lo que estamos viendo aquí, para definir si la probabilidad es baja, intermedia o alta, y de acuerdo a eso entonces tomar la decisión de llevar el paciente a cateterismo derecho. Este es el algoritmo diagnóstico a partir de una sospecha clínica que usualmente está dada por manifestaciones relacionadas con una reducción de la clase funcional. A partir de ahí empezamos a hacer entonces el estudio con la eco para definir la probabilidad y después de tener una probabilidad intermedia o alta, poder definir la etiología de esa hipertensión pulmonar. En pacientes entonces que correspondan al grupo 1, va a llegar un momento en el cual es fundamental realizar el cateterismo cardíaco derecho. Las indicaciones en general del cateterismo cardíaco derecho tienen que ver entonces con el diagnóstico, como les digo, fundamentalmente para la clasificación en el grupo 1, teniendo en cuenta que la definición del grupo 1 va a tener implicaciones en cuanto a la elección del tratamiento, como vamos a ver más adelante. En pacientes que tengan la posibilidad de una hipertensión pulmonar relacionada con disfunción diastólica o falla cardíaca con función sistólica preservada, puede ser importante realizar el cateterismo cardíaco para definir o, digamos, aclarar de manera contundente a qué corresponde, si al grupo
1 o al grupo 2, porque obviamente tiene implicaciones diagnósticas muy importantes. El cateterismo cardíaco derecho también puede ser útil en pacientes con enfermedades congénitas o con cortocircuitos para definir, en principio, fundamentalmente, si tiene la opción de cierre o tratamiento quirúrgico, teniendo en cuenta básicamente el nivel de resistencia vascular pulmonar. Aquellos pacientes con cortocircuitos, tanto auriculares como ventriculares, con resistencias vasculares pulmonares mayores de 8, no serán susceptibles de corrección quirúrgica. Los que están por debajo de 4 unidades Wood tendrán la posibilidad de intervención quirúrgica, y los que están entre 4 y 8 pues serán pacientes que deben ser evaluados de manera individual para tomar la decisión de una eventual intervención quirúrgica. También puede estar indicado el cateterismo cardíaco en pacientes en quienes sospechemos y no tengan diagnóstico, digamos, de cortocircuito, haciendo la carrera oximétrica que ahorita más adelante vamos a mencionar. Y por último, pues el cateterismo cardíaco derecho servirá también en el seguimiento de pacientes del grupo 1 que están bajo tratamiento médico. Recordar, y esto es muy importante, que los vasodilatadores pulmonares específicos solo están indicados en principio en el grupo 1. No están indicados en grupo 2, en grupo 3, los desenlaces se ha visto que pueden empeorar con el uso de vasodilatadores específicos, y por lo tanto uno no debería formular tratamientos específicos para hipertensión pulmonar de los 3 grupos que ustedes bien conocen, bloqueadores de receptores de endotelina, aquellos que actúan por la vía del óxido nítrico, bien sea por inhibición de la fosfodiesterasa o por estimulación del GMP cíclico, o por la vía de las prostaglandinas. No se deberían indicar estos medicamentos a menos que tengamos un diagnóstico con cateterismo que verifique que estamos en lo correcto. Entonces, el cateterismo cardíaco derecho, como ya lo hemos dicho, sirve para confirmar y caracterizar hemodinámicamente la hipertensión pulmonar, nos permite cuantificar la magnitud de la hipertensión pulmonar, evaluar la función del ventrículo derecho, estratificar el riesgo en particular de esos pacientes y definir la presencia de vasorreactividad pulmonar en aquellos que lo tengan indicado. Cateterismo cardíaco derecho no es solamente medir la presión arterial pulmonar media y medir la presión en cuña. Hay muchas otras cosas que deberíamos medir porque es información importante, no solamente desde el punto de vista diagnóstico, sino desde el punto de vista pronóstico. Debemos siempre consignar en un cateterismo cardíaco derecho la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistémica, la presión en aurícula derecha, la presión sistólica y diastólica del ventrículo derecho, la presión sistólica, diastólica y media de la arteria pulmonar, la presión en cuña, saturaciones cuando se considere que la carrera oximétrica es válida para identificar cortocircuitos. Entonces se debe medir la saturación de oxígeno en sangre, en vena cava superior, en vena cava inferior, en aurícula derecha, en ventrículo derecho, en arteria pulmonar, en arterias sistémicas, en aurícula izquierda y en venas pulmonares cuando se considere que están indicados. Y gasto cardíaco, que en general se mide por una de las dos técnicas, ahorita hablaremos en particular de eso, bien sea por termodilución o por FIC. Y los valores calculados, como son el índice cardíaco, la resistencia vascular pulmonar, el gradiente pulmonar diastólico y el transpulmonar, que como ya habíamos dicho ahora, pues es una medida que cada vez se utiliza menos y se atiende más a el nivel de resistencia vascular pulmonar para definir si es una hipertensión pulmonar combinada pre y poscapilar. Y en pacientes que tengan indicación, pues se podría hacer entonces la prueba de vasorreactividad aguda. Estos son los valores normales para los diferentes parámetros que hemos mencionado. No nos vamos a detener en ello. Hemos mencionado los niveles de corte importantes para la definición de la enfermedad. Y solamente les mencionaré 2 o 3 detalles técnicos porque ustedes conocen eso mejor que yo, pero sí es muy importante enfatizar en que en el cateterismo cardíaco derecho es fundamental la definición del punto cero para la toma de las medidas de presión. Y el punto cero se ha definido en un paciente que está en decúbito supino como se toma la línea axilar media del tórax y a nivel de la unión del cuarto arco costal con el esternón se traza una línea perpendicular
y en el punto donde corta con la línea axilar media es donde se debe establecer el punto cero. Y esta definición es muy importante para tener medidas que sean realmente confiables. Una vez establecido el punto cero, entonces se procede al cateterismo. Ustedes ven aquí las diferentes curvas. Esta es la curva en aurícula derecha, esta es la curva de presión en el ventrículo derecho, la curva de presión en arteria pulmonar, y una vez se ocluye el balón, esta es la curva de presión en cuña. Este es, digamos que el tránsito que uno debe hacer, y estas son las morfologías de las curvas que uno debe identificar en cada sitio donde uno está ubicado. Una cuestión adicional que vale la pena tener en cuenta es que las mediciones de presión se deben hacer al final de la expiración normal, es decir, cuando el paciente esté en capacidad funcional residual. La explicación de esto es porque el punto de capacidad funcional residual es el punto de reposo del sistema respiratorio, donde las fuerzas que tienden a colapsar el tórax y las que tienden a distenderlo son iguales. Y por eso, para evitar, digamos, la interferencia de presiones intratorácicas relacionadas con el ciclo respiratorio, el punto en el cual se deben tomar estas medidas pues es entonces el final de la expiración normal. El catéter con balón, entonces se debe inflar el balón en la aurícula derecha y progresarlo siguiendo el flujo hasta acuñar adecuadamente en la arteria pulmonar. Y ahí pues debemos verificar que estamos en ese sitio mirando bien la curva característica, la curva en cuña con las ondas A y B, para poder definir entonces o tomar la presión que vamos a asumir como representativa de presión en aurícula izquierda y presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Esto es lo que tradicionalmente hacemos en un cateterismo derecho, pero hay que advertir, y esta es una situación que es relativamente frecuente, que cuando la presión en cuña es poco confiable, como por ejemplo cuando hay insuficiencia pulmonar o tricuspida severa o gran dilatación del ventrículo derecho, o cuando hay discrepancia con datos clínicos o de imágenes, debería realizarse un cateterismo cardíaco izquierdo para medir la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo y poder tomar decisiones correctas y hacer diagnósticos adecuados. Esta es una decisión que debería tomar el hemodinamista teniendo en cuenta todos los datos y el paciente que tiene al frente. Pero es muy importante que no nos quedemos con la duda, porque una estimación de la presión en cuña inadecuada nos puede comprometer la calidad del diagnóstico que estamos haciendo. Por otro lado, en pacientes que tengan una presión en cuña limítrofe, es decir, que esté entre 13 y 15 milímetros de mercurio y que tengan factores de riesgo para disfunción diastólica o falla cardíaca con función sistólica preservada, como son ser hipertensos, obesos, síndrome metabólico, mujeres, edades mayores de 50 años y la presencia de una aurícula izquierda dilatada, y que eventualmente han estado sometidos a restricción hídrica o tratamiento con diuréticos, para salir de la duda si eso puede corresponder a una hipertensión pulmonar poscapilar o no, se ha ido aceptando progresivamente la posibilidad de hacer reto de volumen, que ya más o menos digamos que está estandarizado y que consiste en administrar solución salina a 500 mililitros en 10 minutos. Se ha visto que es seguro y permite identificar pacientes con disfunción diastólica enmascarada. Si uno observa después de administrar ese bolo de 500 mililitros en 10 minutos que la presión en cuña sube y sobre todo llega a 18 o más, probablemente lo que estamos viendo es una hipertensión pulmonar del grupo 2. Y salimos de la duda, porque si no hacemos eso podemos clasificarla falsamente como una hipertensión pulmonar del grupo 1. De manera que esto es muy importante tenerlo en cuenta, y son decisiones que el hemodinamista debería tomar teniendo en cuenta los hallazgos, las características técnicas del procedimiento y los factores de riesgo y el contexto clínico del paciente. Lo otro que debemos medir siempre en estos pacientes es el gasto cardíaco. Hay dos maneras de medirlo: por el método directo de Fick, que es aplicando la fórmula que ustedes conocen, que gasto cardíaco es igual al consumo de oxígeno. Ahí hay que advertir que
Usualmente el consumo de oxígeno que utilizamos para el cálculo está obtenido de nomogramas, que no es medido, y este consumo de oxígeno dividido por el contenido arterial de oxígeno menos el contenido de oxígeno en sangre venosa mixta. La otra posibilidad, que es la que más se hace en la práctica clínica ordinaria, es utilizar el método de termodilución, en el cual usualmente se administran 10 mililitros de solución salina normal a 4 grados centígrados en la aurícula derecha y se registra el cambio de temperatura en la arteria pulmonar, lo que nos permite calcular el flujo relacionado con el gasto cardíaco. En general es el que más se usa, pero hay que tener en cuenta que no se recomienda cuando hay presencia de cortocircuitos, cuando hay insuficiencia tricuspidea severa o cuando hay un marcado bajo gasto cardíaco. En las mediciones, eso es en general incluso para las presiones, pero en gasto cardíaco en particular, se recomienda promediar los valores de 3 a 5 mediciones que tengan una variabilidad menor del 10%. La otra cosa que podemos hacer en el cateterismo cardíaco derecho son las pruebas de vasorreactividad aguda con vasodilatadores pulmonares. En esto es muy importante tener claridad de cuáles son los pacientes a los que vamos a llevar a esta prueba de vasorreactividad. Y la historia de la vasorreactividad proviene de los estudios de Stuart Rich en los años 90, en los cuales él pudo identificar en 64 pacientes que tenían hipertensión pulmonar idiopática que 17 de ellos presentaban una reducción significativa de la presión arterial pulmonar media al administrar dosis altas de calcio antagonistas en el procedimiento del cateterismo. Las dosis promedio utilizadas fueron de nifedipina 172 miligramos día y de diltiazem 720 miligramos día, y lo que encontró es que esos pacientes que respondían en forma significativa al reto tenían una buena respuesta a largo plazo con el tratamiento con calcio antagonistas y tenían una mejor sobrevida que los que no habían presentado respuesta al reto vasodilatador. Esta es la curva del estudio de Stuart Rich, en el cual ustedes ven que la diferencia en sobrevida es realmente sorprendente entre aquellos que responden y aquellos que no responden. O sea que el impacto es definitivamente muy importante. Ahí entonces identificamos un grupo de pacientes que tenían una respuesta significativa y que se traducía en respuesta a los calcioantagonistas y en mejor sobrevida. Eso de todas maneras se observa solamente en un pequeño porcentaje de pacientes con hipertensión pulmonar, y ahorita entonces les voy a mostrar cuáles son los que tendrían indicado esto. Este es otro estudio que nos muestra lo mismo, la relación clara entre la vasorreactividad y la mejor sobrevida. Este es un estudio realizado por el doctor Rapti, en el que ustedes ven que la respuesta a los calcioantagonistas discrimina a un grupo de pacientes con una mucho mejor sobrevida. La otra cosa que se descubrió es que la respuesta en los pacientes que habían presentado una respuesta adecuada no era sostenida. Este es un estudio en el cual de 557 pacientes evaluados, 70 pacientes fueron respondedores, es decir, el 12.6%, y después de un año, al repetir el cateterismo en las pruebas de vasorreactividad, encontraban que había disminuido la respuesta a 6.8% de estos pacientes, la mayoría de ellos con hipertensión arterial pulmonar idiopática. De ahí surgen entonces las recomendaciones que hay con relación a las pruebas de vasorreactividad. La primera cosa que debe quedar absolutamente clara es que las pruebas de vasorreactividad se deben realizar solamente en pacientes que tengan hipertensión arterial pulmonar idiopática, tanto la forma esporádica como la familiar, en aquellos que tengan hipertensión pulmonar asociada a medicamentos como son los anorexígenos o otros medicamentos que han sido claramente identificados como potencial causa de hipertensión arterial pulmonar. No está indicada en ninguna otra variedad de paciente con hipertensión arterial pulmonar, ni hipertensión pulmonar asociada a enfermedades del colágeno, ni hipertensión arterial pulmonar asociada a infección por VIH, ni la hipertensión pulmonar portopulmonar, ni ninguna otra. Solamente en los grupos que les acabo de decir, porque uno ve con frecuencia
que las pruebas de vasorreactividad se hacen indiscriminadamente para pacientes que tengan diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar. Se considera que la respuesta al reto que se debe hacer con vasodilatadores específicos de vida media corta, como son el óxido nítrico, el epoprostenol, la adenosina o el iloprost, se considera, como les digo, que es positiva cuando hay una reducción, después de la administración del vasodilatador, una reducción de la presión arterial pulmonar media mayor o igual a 10 milímetros de mercurio, siempre y cuando el valor absoluto de esa presión arterial pulmonar media sea menor de 40 milímetros de mercurio, sin que tenga repercusión en el gasto cardíaco. O sea, como condición, además del efecto sobre la presión, es que no haya caída del gasto cardíaco con la administración de estos vasodilatadores. Y la otra cosa entonces que se recomienda con estos pacientes que dan positivos, que se calcula que son alrededor de solo el 10% de ese grupo de pacientes que tienen indicada la prueba, se recomienda, por lo que les mostré en el estudio anterior, repetir el cateterismo derecho con nuevas pruebas de vasorreactividad por lo menos un año después de haberse realizado la primera, porque lo que se sabe es que la mitad de los pacientes que fueron vasorreactivos en la primera prueba van a dejar de serlo en la segunda prueba y por lo tanto habría que modificar la aproximación terapéutica, porque esos que pierden reactividad probablemente ya no se beneficien a largo plazo de la administración de calcio antagonistas y tengamos entonces que proceder a administrar otros vasodilatadores específicos para pacientes con hipertensión pulmonar. Estos son los medicamentos recomendados para las pruebas de vasorreactividad. El que más se usa en el mundo probablemente sea el óxido nítrico, porque además es probablemente el más fácil de administrar y tomar las medidas, pero puede usarse el epoprostenol, mucho menos frecuentemente o casi ya nunca se usa la adenosina, y cada vez se usa más el iloprost por la facilidad en administración en aerosol para evaluar esto. La otra indicación del cateterismo derecho, entonces, es la estratificación del riesgo, que para nosotros en hipertensión pulmonar es una cosa fundamental. Hay varias maneras de estratificar el riesgo. Esto es lo que se hacía hasta el año 2018, que incluía, para definir si el paciente estaba en bajo, intermedio o alto riesgo, utilizaba variables que eran clínicas, variables funcionales y variables hemodinámicas o biomarcadores como el ProBNP. Ustedes ven aquí signos clínicos de falla cardíaca derecha, progresión de los síntomas, presencia de síncope, la clase funcional por la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, la caminata de 6 minutos, puede uno incluir la prueba de ejercicio cardiopulmonar, el NT-proBNP, y parámetros hemodinámicos, fundamentalmente la presión en aurícula derecha, el índice cardíaco y la saturación en sangre venosa mixta en la vena cava inferior, mayor de 65%. En el año 2018 se presentó un trabajo en el cual se demostraba que la utilización de una forma más simplificada funcionaba perfectamente bien, y esta es la que nosotros en la clínica de hipertensión estamos usando. Entonces la redujo a clase funcional, 1 o 2 para bajo riesgo, 3 para riesgo intermedio y 4 para riesgo alto. La caminata de 6 minutos, bajo riesgo si caminan más de 440 metros, intermedio entre 165 y 440 metros y alto riesgo menor de 165 metros. El BNP o el NT-proBNP, entonces de acuerdo a los niveles también establecemos si están bajo riesgo, intermedio o alto, y los parámetros hemodinámicos, que son fundamentalmente el índice cardíaco, para bajo riesgo mayor de 2.5 litros minuto metro cuadrado, para riesgo intermedio entre 2 y 2.4 y para riesgo alto menor de 2, y la saturación de oxígeno en vena cava inferior mayor de 65% para bajo riesgo, de 60 a 65% para riesgo intermedio y menor de 60% para riesgo alto. Y uno combina, digamos, todos los factores para definir entonces si uno tiene el paciente en bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto. Al menos 3 parámetros de bajo riesgo para clasificarlo
como de bajo riesgo sin criterios de alto riesgo, y al menos 2 de alto riesgo que incluyan criterios hemodinámicos para clasificarlo como de alto riesgo. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? No solamente porque nos permite de alguna manera predecir el riesgo de muerte de estos pacientes a un año, sino sobre todo porque nos permite dirigir la terapia de estos pacientes. Este es un estudio con 530 pacientes en los cuales ustedes ven la relación de la estratificación del riesgo con este sistema y la sobrevida. Definitivamente, riesgo bajo tiene una mucho mejor sobrevida que los de riesgo intermedio y los de riesgo alto. Pero tal vez lo más importante de esto es que cuando uno interviene para controlar los factores de riesgo, uno modifica la tendencia de estos pacientes. Estos son los de bajo riesgo que permanecieron en bajo riesgo y efectivamente tienen menor mortalidad. Y este otro que aparece aquí son pacientes que tenían riesgo intermedio y que con la intervención terapéutica pasaron a riesgo bajo, y ustedes ven que hacer eso modifica la mortalidad de estos pacientes, mientras los que permanecen en riesgo intermedio o riesgo alto siguen con una mortalidad muy alta. Esto quiere decir que uno debe estar evaluando el riesgo, estratificando el riesgo para hacer intervenciones terapéuticas más agresivas, porque uno definitivamente sí puede modificar los desenlaces a mediano y largo plazo. Y es inadmisible en principio para todos los pacientes mantenerlos en riesgo intermedio o alto, porque la mortalidad definitivamente es muy importante. Y los parámetros hemodinámicos, como ya lo dijimos, son parámetros muy importantes en el seguimiento de estos pacientes, en la estratificación del riesgo y frecuentemente en las modificaciones terapéuticas, sobre todo en el escalamiento de las terapias o la iniciación de prostanoides y terapia triple. Por último, el cateterismo cardíaco derecho es una muy buena herramienta en pacientes con hipertensión pulmonar por tromboembolia pulmonar crónico, particularmente entre nosotros que tenemos un programa de tromboendarterectomía que ha ido creciendo de manera muy importante. Nos permite, digamos que, identificar el patrón característico hemodinámico de la hipertensión pulmonar por tromboembolia pulmonar crónico, que es una hipertensión precapilar. Nos permite además definir un parámetro que para nosotros es muy importante como factor pronóstico y para decisión quirúrgica, que es la resistencia vascular pulmonar, porque sabemos que los pacientes que tienen una resistencia vascular pulmonar mayor de 1100 dinas por centímetro por segundo a la menos 5 representan un grupo de pacientes con peor pronóstico, particularmente si van a ser llevados a tromboendarterectomía. Y por otro lado, aprovechamos el cateterismo cardíaco derecho para realizar la arteriografía pulmonar, confirmar el diagnóstico de la enfermedad tromboembólica crónica y poder definir desde el punto de vista anatómico realmente la posibilidad de hacer cirugía si hay presencia de trombos proximales que permitan su retiro en un acto quirúrgico. Muchas gracias.